Bueno, vamos a hablar un poco del eterno retorno. Entonces, todo normal parece. No me puedo ver el gesto. Bueno, no puedo leer así. El eterno retorno. ¿Qué quiere decir Nietzsche con esto? Vamos a intentar. Vamos a intentar. Voy a intentar partir del texto de selectivo y añadir algunas cosas más. Un poco de contexto. Para intentar poner en contexto lo que Nietzsche quiere decir con el eterno retorno, bueno, igual es un poco útil recoger algunas de las cosas que están en los otros vídeos, aunque no me acuerdo muy bien de ellas. Sé que os hice menciones a la cuestión del nihilismo y la transvaloración, porque es lo que entra en la pregunta de selectivo. Y también os comenté algunas de las cuestiones. Bueno, sí, ¿por qué? No lo tengo por aquí. De qué. Joder. Eh, ¿Qué quería decir Nietzsche con ¿no? un vídeo que le dediqué a la cuestión de la aristocracia? Efectivamente, porque desprecia a la peña en líneas generales, está en contra de la democracia, está en contra de los curas y de los sacerdotes, del sacerdote ascético. Os hablé también un poco de la transvaloración, la creación de dioses, por qué se cabe en Platón. Esto tiene que ver, y en Sócrates también, tiene que ver con la crítica a la filosofía occidental, además del cristianismo, ¿vale? Y luego subí otro pequeño vídeo que tenía que ver también con la transvaloración. Y creo que no sé si es en ese o en otro que hablé de la moral de señores y la moral de esclavos. Bueno. Eh, Como contexto habitual tenemos que tener en cuenta eso, que Nietzsche se cae en el cristianismo. Bien, no habría pensamiento del eterno retorno si no hubiera, si Nietzsche no partiera ya de que Dios ha muerto. Entonces, ¿por qué comento esto? Paréntesis, no puse Nietzsche y la moral como título más recurrente de los últimos 5 vídeos que subí por casualidad, sino porque precisamente Nietzsche parte mucho de la problemática, bueno, de la problemática moral, de lo problemático que es la moral. Entonces, el pensamiento del eterno retorno, en primer lugar, yo os animaría a que lo considerarais como una cuestión moral, como una cuestión ética. Aunque esto que voy a decir no, en fin, hay que cogerlo con pinzas y solo lo menciono por si os es útil para entenderlo con respecto a la materia, es como si el eterno retorno fuera el imperativo categórico de Nietzsche. Es decir, uno de sus fundamentos, una fórmula que resume los fundamentos de lo que desde un punto de vista nietzscheano ha de ser una nueva moral o una moral inmoral o una moral extramoral o amoral, desde luego no continuista con la moral cristiana y con el pensamiento moral que, como os comenté el otro día, él da por hecho, intenta argumentar, intenta teorizar que es el fenómeno más importante dentro del proceso de civilización del ser humano. Es decir, él da por supuesto que las religiones han tenido una forma de entender el mundo que ha servido para canalizar ciertos comportamientos en los cuales eran muy importantes las nociones de bien y de mal, la noción también de verdad, lo que se creía que era verdad, y la conexión entre lo que se cree que es cierto, lo que es bueno, como os comenté también en clase, la referencia al sol platónico del mundo del mito de la caverna, lo que se cree que es bueno conectado con lo que se cree que es cierto, y eso conectado con lo que hay que hacer, y eso conectado con el miedo a la muerte, y eso conectado con la existencia de un mundo más allá y esto conectado con la creencia cristiana en que hay un cielo y un infierno, como manera de introducir en los seres humanos ciertos comportamientos y no otros, como forma de explicar el mundo y a la vez
intentar que los seres humanos se expliquen a sí mismos. Así que moral es una palabra muy importante para Nietzsche. Moral es un elemento de formación cultural para él en el ser humano, lo que antropológicamente se podría llamar la humanización, lo que los antropólogos consideran como la humanización, es decir, toda la parte que hace al ser humano que no es biológica. Pues Nietzsche toda esa parte la va a hacer pivotar, va a hacer que orbite en torno a la moral. Y esa es precisamente la moral o sea, esa es sí, precisamente la moral que critica, la moral que quiere destruir, la moral en la que se caga cuando habla del anticristianismo, cuando se caga en Kant, cuando se caga en Aristóteles no tanto, pero también, cuando se caga en Platón, en fin, cuando filosofa de manera que intenta ser destructivo con respecto a las creencias morales que da por establecidas. Entonces, el eterno retorno, no solo esta frase, no solo este parrafillo que tenemos aquí y que os puede entrar en selectivo, sino lo que significa de una manera más amplia el eterno retorno es intentar establecer una fórmula que sirva como principio ético, como principio moral, a partir del cual guiar nuestras acciones y que sea un principio moral que ya no refiere, esto es muy importante, que ya no refiere a otro mundo. Algo que puede pasar desapercibido con mucha facilidad, pero que hay que entender cuando Nietzsche hable del eterno retorno, y por eso también, si observáis el fragmento, y os animo a observarlo, a abrir el documento ahora y ver que se inicia poniendo el peso más pesado, ese peso es, por anudar lo que estoy diciendo con las cuestiones del nihilismo y de lo que significa que Dios haya muerto, ese peso más pesado es el peso que recae sobre las acciones de los seres humanos cuando se dan cuenta. Decir se da cuenta no es tampoco una buena expresión, porque no solo depende de darse cuenta. Cuando uno interioriza hasta los huesos que Dios no existe. En ese momento es donde, desde un punto de vista nietzscheano, el peso de la tradición que ha servido para dar sentido, la tradición moral y religiosa que ha servido para dar sentido a la vida de los seres humanos se desploma. Y ese es el momento en el que las acciones tienen un peso mucho más pesado. ¿Por qué? Porque uno ya no se puede guiar por ese ser que supuestamente había creado al ser humano y al mismo tiempo al mundo. Porque si detrás de ese mundo en el que actuamos no hay un Dios que nos garantice la guía de nuestras acciones, entonces estamos expuestos a actuar bajo nuestro criterio y el peso, la responsabilidad que eso implica puede llegar a ser muy jodida. Así que Nietzsche dice, el peso más pesado, fragmento 341 de la Gaia Ciencia, que es el que se suele asociar al eterno retorno. Otro paréntesis más, aprovecho para que tengáis en cuenta otra cosa. En el aula virtual he colgado, no recuerdo con qué nombre ahora mismo porque no estoy, sí, vamos a ver, no puedo verlo. Y no voy a entrar ahora en el aula virtual. De todas formas, dentro de los documentos que tenéis de Nietzsche hay uno de ellos que es la antología de Gilles Deleuze, un PDF de 57 páginas con distintos fragmentos de Nietzsche. He dicho que era una antología de Gilles Deleuze. ¿Eso qué significa? Gilles Deleuze es un filósofo de la segunda mitad del siglo XX que escribió una obra sobre Nietzsche y además de eso hizo una recopilación de sus textos. Eso es una antología. La antología que hay ahí, la recopilación de textos que hay ahí, es una recopilación, o por decirlo así, una selección de textos que ha hecho ese autor. Y dentro de la organización de esos textos le ha puesto a algunos de ellos un título para que sepamos sobre qué tema orbitan esos textos. Si vais a la página 42 de ese PDF, veréis que ahí pone el eterno retorno y que hay varios fragmentos que no son exactamente el que os entra para selectivo, pero que tratan sobre el mismo tema, que también sirven para ilustrarlo. Echadle un vistazo si queréis, a lo mejor os confunde más porque a veces Nietzsche es complicado de entender, pero puede ser que os sirva para ver qué otros trozos de su obra
que tienen que ver con esto también han tratado el mismo tema. Vale. Eh, bien. El peso más pesado.